Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal. Y chicos, ya es oficial, Nikola Jokic, MVP de la temporada regular. El jugador que fue drafteado mientras se anunciaba un anuncio de Taco Bell en el draft. El seleccionado en el pick número 41 y sin casi ninguna repercusión es oficialmente MVP de la temporada regular, promediando 26 puntos por partido, casi 11 rebotes por partido, 9 asistencias por partido. Un jugador antológico, totalmente fuera de lo común dentro de la NBA, con un físico que hacía dudar a muchísimas personas, pero el talento se ha puesto por delante y se ha nombrado MVP. Denver Nuggets tercero, con una temporada espectacular y con un tercio fuera de Jamal Murray, que tiene muchísimo mérito que hayan aguantado el tirón final cuando estaba todo muy compacto y en una conferencia tan salvaje como es la oeste. Y el serbio Nikola Jokic, tercer europeo en la historia después de Dirk Nowitzki y Giannis Antetokounmpo, que consigue un MVP de la temporada regular. Joel Embiid, Stephen Curry tenían muchas opciones. Curry, al no clasificarse para el playoff, queda básicamente descartado, aunque haya hecho una temporada individual espectacular. Y Joel Embiid tuvo el MVP en la mano, fue líder durante muchas semanas en temporada regular, pero una lesión que le mantuvo fuera casi un mes le ha dejado prácticamente sin opciones. Y Nikola Jokic se nombra o ha sido nombrado MVP de la temporada regular. Quiero que me dejéis en comentarios si ha sido para vosotros merecido, si tenéis otro nombre en la cabeza, pero para mí, en mi opinión, sinceramente, creo que es totalmente merecido. Primer pívot en ganar un MVP desde Shaquille O'Neal en el año 2000. Y sin más demora, chicos, antes de empezar con el vídeo, el resumen de los dos partidos que tuvimos ayer y algunas noticias del mercado NBA que ya empiezan a salir en algunos rumores, dejad vuestro like, suscribiros si no lo estáis y sin más demora comenzamos con el vídeo. Atlanta 102-118, Philadelphia 76ers, partidazo de Joel Embiid, 40 puntos, 13 rebotes y primer jugador de Filadelfia en hacer un 40-10 en playoff desde hace más de 40 temporadas. Auténtica bestialidad para Joel Embiid, que despeja muchísimas dudas sobre su estado físico. Podríamos pensar que no llegaría al 100%, que llegaría mermado. Y es verdad que en defensa sí se le nota un poco que no está al 100% en algunas acciones defensivas contra Clint Capela, contra John Collins, en el cambio contra Trae Young, no está igual de rápido que en algunas acciones cuando sabemos que Joel Embiid no está lesionado, pero en ataque sigue siendo igual de letal. Atlanta Hawks no encuentra respuesta defensiva para el pívot de Philadelphia 76ers, que era una de las principales claves de toda la serie. El juego interior con Joel Embiid y quién iba a defender a Joel Embiid, porque si Clint Capela se cargaba de falta, estaba Danilo Gallinari por ahí, John Collins, aunque es un ala pívot muy bajo para intentar parar a Joel Embiid. Y en resumen, no ha habido respuesta defensiva. 40 puntos, 13 rebotes y la serie empatada a 1. Ahora viajamos a Atlanta, un campo muy difícil, donde Atlanta ha ganado 21 de sus últimos 23 partidos. Así que veremos cómo se desarrolla la serie. Muy importante la aportación de Tobias Harris, 22 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. Y está siendo para mí, en mi opinión, el segundo mejor jugador de Filadelfia en estos primeros partidos de playoff. Ben Simmons, ofensivamente hablando, desaparecidísimo. Defensivamente, ayer la verdad es que hizo un ajuste muy interesante sobre Trae Young, dejándole un poco más de espacio en los bloqueos para no haber cambio defensivo y seguir con él. Y la verdad se notó porque Trae Young, de pasar a 35 puntos y victoria, se quedó en 21 puntitos y con un porcentaje bastante más malo en tiros de campo. Funciona ese ajuste defensivo por parte de Doc Rivers y por parte de Ben Simmons, que debería haber sido, yo creo que desde el primer partido, el objetivo, claro, anular a Trae Young, le dejaron demasiada libertad en el primer partido, hizo lo que hizo, destrozó a Philadelphia 76ers. Seth Curry y Milton, muy buenos secundarios en el partido de ayer, entre los dos, 35 puntos, 21 puntos para Seth Curry, el hermano bueno, qué broma, hombre, hermano también muy bueno de los Curry, y Milton, que desde el banquillo, la verdad, revolucionó el partido con algunas canastas, había perdido un poco de protagonismo, y sobre todo en la rotación, porque había sido superado por Maxey, pero poco a poco, aprovechando la oportunidad, después de este partido donde ha anotado 14 puntos, donde rompió algunas veces las dinámicas del partido con sus puntos, sus triples. Es un jugador muy dinámico, muy versátil, muy rápido, muy ágil, un anotador, un microondas, que es lo que necesita Philadelphia desde el banquillo. Ayer lo hizo muy bien y 14 puntos para ello. Ahora la serie viaja, como he dicho antes, a Atlanta 1-1. El objetivo de los Hawks yo creo que está cumplido. Yo creo que el objetivo de Philadelphia era irse a Atlanta por si podría haber un partido malo en Atlanta, que seguramente lo haya.
tener ese colchón de 2 victorias y no lo han conseguido. La serie viaja 1-1 y la verdad, cosas muy interesantes pueden pasar de aquí al futuro. Ayer tuvimos el primer partido entre Los Ángeles Clippers y Utah Jazz, una serie que promete muchísimo y que creo que van a ser muchos partidos. 109-112 Utah consiguió una victoria in extremis después de ir yendo 3 cuartos, casi los 4 cuartos del partido perdiendo, pero Jordan Clarkson con sus puntos ayer fue muy importante, 18 puntos desde el banquillo. Hubo un tramo en el tercer cuarto donde se acercó de repente Utah cuando iban a 12, 10 puntos y gracias a triples y canastas del jugón, del sexto mejor hombre de la temporada, Jordan Clarkson. Pero evidentemente vamos a hablar de Donovan Mitchell. 45 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias para el jugador franquicia de Utah, que de verdad no para de demostrar que en partidos importantes se crece ante la adversidad, ante los rivales, cuando el balón quema a él le gusta tenerlo. Y con este dato os vais a quedar un poco flipados. Atención, Donovan Mitchell lleva 3 partidos en playoff con más de 45 puntos. Pues Utah, un equipo histórico que ha jugado muchísimas postemporadas, que hay muchísimos jugadores muy buenos como John Stockton, Karl Malone, el segundo máximo anotador de la historia de la NBA. Pues jugadores combinados con más de 45 puntos en la historia de los playoffs, 2. Y Donovan Mitchell, en sus primeras 5 temporadas solamente lleva 3, más que toda la franquicia en toda su historia. Auténtica locura lo que hace este jugador en playoff. Es un jugador que se crece, que lleva más de 27-28 partidos en playoff y que promedia 28 puntos, codeándose con LeBron James, con Kevin Durant, con Michael Jordan, en la lista de los máximos anotadores de la historia de los playoffs. Y lo está haciendo frente a Kawhi Leonard, frente a Paul George, que son jugadores defensivamente hablando espectaculares. Bogdanovic también muy clave, 18.5 rebotes, 1-0 para Utah. Los Ángeles Clippers, yo creo que están obligados a responder. Fueron dominando todo el partido con buenas actuaciones, sobre todo de Nicolas Batum. Reggie Jackson metió algunos tiros importantes en momentos decisivos. Y Luke Kennard, con 18 puntos, tuvo muchísima participación. Un jugador que no ha jugado apenas en primera ronda de playoff. Jugó en los últimos partidos cuando los Clippers empezaron a ganar, no sé si es casualidad o no, pero yo creo que no, porque Luke Kennard es un jugador que abre muy bien el campo, obliga a que la defensa se abra porque es un tirador magnífico y creo que su aportación dentro de la rotación es muy importante en Los Ángeles Clippers. Siguiente partido, pondrá Utah el 2-0, empatarán Los Ángeles Clippers. Yo personalmente creo que los Clippers están obligados a remontar porque después, evidentemente, de haber remontado un 2-0 a Dallas Mavericks, no puedes siempre tantear la misma suerte, la verdad. Y chicos, vamos a pasar a las noticias del mercado. Hay jugadores muy interesantes y equipos muy interesados en muchísimos jugadores. Y evidentemente hay que comentarlo. La primera noticia del día es que New York Knicks, muy interesados y monitorizando la situación de John Wall, que ojo, parece que tampoco va a jugar en Houston. Se ha hablado ya de que van a buscar un traspaso. John Wall ha promediado 20.6 asistencias por partido y ha demostrado que aunque lleve 2 temporadas sin jugar, está preparado para dar el máximo. Y John Wall podría pegar en los Knicks con Derrick Rose y Manuel Quickley. No sé si es el sitio perfecto, pero ojo, muy interesante. Dallas Mavericks, muy interesado en Kawhi Leonard. Sabemos que la situación contractual de Dallas es un poco complicado, pero van a tener un sitio, un espacio para intentar ofrecer un máximo a un jugador, que creo que debería ser el objetivo de este verano. Y Kawhi Leonard, bueno, depende de lo que haga Los Ángeles Clippers en estos playoffs, que por ahora van ganando, pero nunca se sabe qué puede pasar. Y si están y caen en semifinales de conferencia contra Utah, Kawhi se puede llegar a cabrear después de 2 fracasos, porque para mí sería un fracaso que Los Ángeles Clippers no llegasen a las finales de playoff. El equipo que tiene nombre por nombre es de anillo, o al menos de llegar a las finales. Y si se eliminan frente a Utah y Kawhi Leonard no está contento, ojo con Dallas, que podría pescar a una superestrella, juntarlo con Luka Doncic, y ese equipo sería auténticamente brutal. Washington Wizards, interesados en Kristaps Porzingis, quieren un jugador grande, que tenga un poco de presencia en la pintura. Defensivamente hablando, no creo que sea lo que necesite Washington, ni lo que intentan buscar con esa presencia alta, grande, porque Kristaps Porzingis no ha demostrado eso en playoff. Pero bueno, a lo mejor no está motivado en Dallas, se siente que no es su sitio y cuando llegue a Washington Wizards puede formar un Big Three muy interesante junto a Bradley Beal y Russell Westbrook. Miami Heat tienen obligados a hacer cambios después del fracaso y la barrida de Milwaukee Bucks en primera ronda. Se han fijado en CJ McCollum, que puede ser que sea traspasado este verano si en Portland se avecinan cambios. No sabemos si será Damian Lillard finalmente, si habrá un cambio de plantilla absoluto, pero cambios va a haber sí o sí.
Miami ya está intentando pescar en río revuelto y CJ McCollum está en la mira de Pat Riley. Y nada, chicos, estos han sido los rumores que han salido hoy, todo lo que ha pasado en la temporada y Nikola Jokic MVP de la temporada, perdón, todo lo que ha pasado de la jornada. Espero que haya gustado el vídeo, si es así, dejar vuestro like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Ay, 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 ay.